Hoy veremos el loco plan de México para recuperar el territorio perdido. México perdió más de la mitad de su territorio a manos de los Estados Unidos, pero hoy existe un plan para recuperar todo ese territorio sin disparar una sola bala. Los métodos que usó Estados Unidos para desalojar las tribus indígenas fueron el plan inicial para cambiar las fronteras del país. Con la compra de la Luisiana francesa en 1803 por parte del presidente Thomas Jefferson, Estados Unidos se acercaba peligrosamente a la frontera sur. Este fue el comienzo del plan inicial para la posterior invasión del territorio de México. En Estados Unidos y en México se mira esta invasión de manera muy distinta. Mientras los estadounidenses ganaban miles de cuerdas de terreno, incluyendo los estados de Texas y California, México perdía la mitad de todo su territorio. La pérdida de Texas fue la piedra angular para el ejército de los Estados Unidos, ya que tras lograr una victoria en ese territorio, su ejército se engrandeció. Además de esto, ganaban un territorio sumamente grande, muy rico y con mucho petróleo. Luego de la victoria del Imperio Mexicano sobre la grandiosa y gloriosa Nueva España, al lograr su independencia, el ejército mexicano peleaba su batalla más dura, ya que no contaban con grandes recursos económicos y su ejército no tenía armas sofisticadas. Por otro lado, tenemos el ejército de los Estados Unidos, que a pesar de ser un ejército pequeño, estaba muy organizado, eran profesionales, mientras que por otro lado, el ejército estadounidense seguía acercándose cada vez más y más a las fronteras mexicanas. A pesar de los inconvenientes, la moral de los combatientes seguían intacta, y aunque a veces solo tenían piedras y palos para defenderse de esta invasión, esto no fue suficiente para repeler el ejército yanqui, que ganaba sus batallas a base de plata o plomo. En el 1828, Andrew Jackson ofreció comprar el estado de Texas, pero México rechazó la oferta. A esto los estadounidenses empezaron a poblar el territorio, violando todas las leyes y normas del Estado mexicano, llevando consigo cantidades enormes de esclavos y no respetando las leyes de México. Luego, solo 2 años más tarde, en el 1830, la mayoría de los habitantes de las tierras tejanas eran de origen anglosajón. Pero en 1830 Stephen Fooderasty bajó hasta México para reunirse con el presidente Santa Anna, quien luego de hacerlo esperar por más de 30 días para tratar de solucionar un problema que había sucedido en el territorio tejano del encarcelamiento de un ciudadano de manera ilegal, este optó por no escuchar y encerrar a Stephen Fooderasty, lo que fue en su momento un gravísimo error y el detonante de la guerra entre Estados Unidos y México. Estas acciones tomadas por Santa Anna no fueron bien vistas en el territorio tejano, lo que llevó a grandes revueltas y provocaron que la mayoría de la población ya de origen estadounidense comenzaran una gran rebelión y estuvieron de parte de los americanos, y la mayoría de sus pobladores que ya eran estadounidenses empezaron muchísimas revueltas, lo que conllevó a un acercamiento aún más hacia los estadounidenses y dejando a México de lado. Ya conocemos en qué terminó esa revuelta, con la independencia de Texas y el nacimiento de una nueva república. Pero a los Estados Unidos no le interesaba una Texas independiente. En 1845 aprobó una resolución en el Congreso para anexarla a su territorio, y esto no fue bien visto por el gobierno mexicano, que permanecía en manos de Santa Anna, y he aquí el comienzo de la verdadera guerra que le quitó a México más de la mitad de su territorio. Esta guerra trajo consigo un duro golpe para el ejército, ya que en 1847, luego de 2 años del conflicto, México perdería no solamente a Texas, sino también a California. Estados Unidos también ofreció comprar el territorio de la Alta California
por unos 3.5 millones de dólares. Una oferta que el Estado mexicano rechazó con un rotundo no y prefirió pelear por su territorio antes que regalarlo por migajas al imperio yanqui. Pero recordemos que mientras el ejército de los estadounidenses era fuerte y próspero, el imperio mexicano estaba en decadencia porque venía de perder un gran territorio, el territorio de Texas. Estados Unidos le declaraba formalmente la guerra a México en 1946 y sus tropas avanzaban por los territorios de Nuevo México y California. Lo que al principio comenzó como una pequeña guerra terminó costándole el cargo al general Santa Anna, y en 1848 el nuevo presidente interino Manuel de la Peña y Peña firmaba un acuerdo de paz donde México cedía los territorios de Texas, California y Nuevo México. Y así, de esta forma, México fue cortada a la mitad, mientras que los Estados Unidos ganaba muchísimo territorio, llevando sus fronteras hasta el río Bravo, apoderándose del Golfo de México y terminando en el Pacífico con el apoderamiento de California. A pesar de la dura derrota del ejército mexicano, el país tuvo que aceptar todos los términos y condiciones para poder seguir existiendo como país, ya que el ejército estadounidense se encontraba en su capital en ese momento, la cual estuvo bajo su dominio por los siguientes 5 meses, algo que pudo haber provocado el apoderamiento de todo el territorio mexicano y haberlo ganado el ejército estadounidense. Para lograr preservar el país, el presidente Manuel de la Peña y Peña tuvo que aceptar todos los acuerdos, aún incluso en contra de su voluntad. Así fue como el imperio mexicano perdió la mitad de su territorio a manos de los Estados Unidos, cediendo grandes territorios como California y Texas. Pero hoy la historia se revierte y México está recuperando lo antes perdido, aplicando las mismas estrategias de los estadounidenses de poblar ambos estados, al punto de que hoy por hoy California posee más mexicanos que cualquier otra nacionalidad. Así México se adueña de sus antiguos territorios sin tener que disparar ni una sola bala, utilizando las mismas estrategias que usaron sus contrapartes. Así que recuerde que si esta información le es de alto valor, dejarnos un buen like, suscribirse a nuestro canal, y nosotros por nuestra parte le vamos a estar dejando un gran abrazo, y recuerden que los queremos.